Bien, ahora vamos a hablar de la electrólisis alcalina. Como introducción, eh, vamos a comentar un poco de lo que es el hidrógeno. Bueno, existe la intención de que el hidrógeno es el combustible del futuro, ¿no? El hidrógeno, bueno, aquí el papel que tiene es como un vector energético, es decir, no es una fuente de energía, sino más bien es un medio para almacenar energía. Se espera que bueno, el hidrógeno sea uno de los candidatos a resolver el problema de las energías renovables, que es la intermitencia. Entonces, dentro del proceso de producción de este combustible del hidrógeno, pues tenemos tres etapas. Uno es la parte de producción, la parte de almacenamiento y por último la parte del uso, ¿no? Entonces nosotros podemos tener una fuente de energía como los sistemas solares fotovoltaicos, los sistemas eólicos. Conectados a un dispositivo llamado electrolizador podemos producir hidrógeno de una fuente limpia, que después puede ser almacenado a través de procesos de compresión o de licuado a altas presiones. Bueno, existen algunos otros métodos, como por ejemplo hidruros metálicos, nanotubos de carbón, que bueno, también están en desarrollo. Y bueno, después de ser almacenado, este puede ser liberado y a través de una celda de combustible podemos generar electricidad, o a través de la combustión podemos generar calor. Entonces, bueno, como ya comenté, en la parte de producción necesitamos de un dispositivo llamado electrolizador, precisamente para producir este combustible. Bueno, existen varios tipos de electrolizadores. Dentro de ellos tenemos a los electrolizadores alcalinos, ¿sí? Pero básicamente todos los electrolizadores, al igual que las celdas, poseen parte de las propiedades que aquí voy a comentar. Bueno, les muestro un diagrama de un electrolizador, un diagrama general. A grandes rasgos lo que tenemos es una fuente de energía, ¿sí? Donde tenemos dos polaridades, una positiva y una negativa, que están conectadas a dos electrodos, y estos electrodos están inmersos en un electrolito. Este electrolito, por hablar de una electrólisis alcalina, regularmente es hidróxido de potasio o hidróxido de sodio. Bien, en cada uno de estos electrodos se van a dar semirreacciones. Estas semirreacciones son las que presento aquí: la semirreacción del cátodo, la semirreacción del ánodo, ¿no? A grandes rasgos, pues bueno, hablamos de las especies, en este caso positivas, hablando de el cátodo, ¿sí? Que se van a adherir al electrodo, y a través de dos electrones que fluyen por todo el circuito vamos a poder producir hidrógeno. En el caso del ánodo, bueno, se van a depositar las especies OH-, ¿sí? Y van a dar para la generación de oxígeno y a la liberación de dos electrones que van a ser utilizados en el otro electrodo. De forma general, una mol de agua va a producir una mol de hidrógeno y media mol de oxígeno. Como un circuito eléctrico, pues bueno, hay que notar o recordar un poco que estamos hablando de una celda electroquímica. Eso quiere decir que está involucrada la energía eléctrica y procesos químicos, ¿no? Bien, entonces vamos a tener una fuente eléctrica que va a dar energía o va a energizar a dos electrodos, o en general a toda la celda,
y se va a dar un proceso. A grandes rasgos vamos a romper la molécula de agua y vamos a producir hidrógeno, vamos a producir oxígeno, y en todo este proceso van a haber pérdidas que las vamos a poder modelar desde un punto de vista eléctrico. Entonces aquí les presento las pérdidas que tiene el electrolizador. Por un lado tenemos R1 y R'1, que son las pérdidas conectadas a el cableado, ¿no? Es decir, de la fuente hacia los electrodos pues se utiliza un cableado que es la forma de energizar a los electrodos. Incluso los electrodos pues también tienen la función de un conductor eléctrico, y bueno, también ahí van a haber pérdidas, ¿no? Entonces R1 y R'1 están vinculados a las pérdidas por un conductor eléctrico. R ánodo y R cátodo están vinculadas a las pérdidas por sobrepotencial, y eso tiene que ver con la generación de capas, con la absorción de capas en la superficie, ¿no? Y que van a impedir que se dé este proceso de generación de hidrógeno y oxígeno. Por otro lado, una vez que se generan estos gases, se generan ahora sí que en la superficie de los electrodos, y en esta zona se empiezan a generar pues gases, ¿no? Es decir, el oxígeno en estado gaseoso y el hidrógeno en estado gaseoso. Entonces estas burbujas, cuando son muy pequeñas, pues están adheridas a la superficie y tienen que tener un tamaño adecuado, un volumen adecuado, para que la fuerza de diferencia de densidad entre el gas y el fluido pues rompa las fuerzas vinculadas a la adherencia de la burbuja a la superficie, es decir, una tensión, y también rompa la fuerza viscosa del mismo fluido, ¿no? O sea, es decir, la misma burbuja salga a la superficie abriendo camino sobre el fluido, ¿no? En este caso agua con el electrolito. También tenemos las pérdidas por la membrana, no les había comentado, pero uno de los aspectos importantes es que podamos separar hidrógeno y oxígeno, ¿no? Es decir, el hidrógeno esté solito para que así no sea una mezcla explosiva, y entonces nuestra celda sea menos peligrosa, ¿no? Y también podamos darle un uso al hidrógeno. Entonces para ello se utiliza un diafragma, una membrana, y pues esa membrana va a generar cierta resistencia, ¿sí? Precisamente al transporte de masa, y eso nos lleva a la siguiente pérdida, ¿no? Que tiene que ver, R-ions tiene que ver con las pérdidas por transferencia iónica, ¿sí? Una vez que se dan las semirreacciones, además de fluir carga eléctrica de un electrodo a otro, se da una transferencia iónica, ¿no? Es decir, digamos del ánodo, donde se forma oxígeno y se liberan dos electrones, bueno, están los iones OH- que surgen precisamente de este electrodo, que pues cuando el hidrógeno se libera del H2O, es decir, tenemos H- más un hidrógeno positivo, que es este, aquí se convierte en hidrógeno diatómico, ¿sí? Y entonces el H- pues tiene que caminar hacia el otro lado, ¿no? O puede ser visto de manera inversa, ¿no? En general, bueno, hay una transferencia de iones de un electrodo a otro, y pues esos iones tienen que atravesar pues toda la distancia de un electrodo a otro, y además también el diafragma.
Entonces, bueno, en general, pues aquí tenemos todas las pérdidas. ¿Sí? Bueno, la primera pérdida, que hace referencia a R1 y a R'1, pues como ya comenté, tiene que ver con las resistencias eléctricas en los conductores, que va desde las terminales de la fuente hasta los electrodos. Y pues esas resistencias las podemos medir a través de la ley de Ohm, que está en función de la resistencia eléctrica y a su vez de lo largo del cableado y del área transversal, ¿no? Como pueden ver, pues esta pérdida, este tipo de pérdidas, pues son pequeñitas, no son tan significativas. Ok, bueno, ahora vamos a hablar de R ánodo y R cátodo, que tienen que ver con las resistencias por sobrepotencia. Bien, cuando nosotros conectamos nuestro electrolizador a la fuente y iniciamos el proceso, los electrodos se polarizan, es decir, este electrodo que era neutro y que se conectó a la terminal negativa de la fuente, ahora va a estar polarizado de manera negativa. Y es por eso que el electrolito, dentro del electrolito, las especies se van a orientar de cierta manera. Es decir, vamos a generar un campo eléctrico, ¿sí? Y dado ese campo eléctrico, va a influir dentro del campo eléctrico de la molécula, ¿no? Recuerden que la molécula está compuesta por dos hidrógenos y un oxígeno. Ese enlace químico que tiene la molécula, pues está constituido por campos electromagnéticos. Entonces, al estar inmerso o al estar en contacto con un campo eléctrico, pues se van a polarizar, va a tener un efecto, va a tener una interacción. En este caso va a atraer a la zona negativa, perdón, a la zona positiva de la molécula, ¿no? Entonces se va a orientar, los hidrógenos van a quedar orientados de esta manera, y dentro de la primera capa, ¿sí? Que es la capa interna de Helmholtz, pues va a estar puras cargas positivas para el electrodo polarizado negativamente, ¿no? En una segunda capa, pues van a ver, ya no va a ser tan uniforme, es decir, en la capa externa ya no va a haber una orientación tan uniforme como en la primera capa. Y así, a medida que nos alejamos del electrodo, pues va a haber menos polarización, ¿sí? Entonces, estas capas que se forman impiden la formación de estas nuevas especies, es decir, partimos de la molécula de agua a formar hidrógeno y a formar oxígeno, ¿no? Entonces, porque de manera análoga, como lo estamos comentando para este electrodo, también va a suceder lo mismo para el electrodo polarizado positivamente, ¿no? Nada más que con los iones OH-, ¿no? Entonces, esta absorción que tiene el electrodo, pues va a impedir la formación de estas nuevas especies, porque de alguna manera está esta adherencia, ¿no? Va a impedir que, una vez que también se haya formado el hidrógeno diatómico, es decir, en estado gaseoso, pues no va a dejar a que nuevas especies entren en contacto con el electrodo. Entonces, bueno, aquí podemos ver un pequeño gráfico que a medida que nos acercamos al electrodo, pues este potencial es mayor, ¿no? Y a medida que nos alejamos, pues es un poco menor, ¿sí? En general, bueno, esta es la pérdida por sobrepotencial que va a tener, pues, nuestra celda electroquímica, ¿no? Como hemos comentado, entonces hay un mecanismo de absorción, ¿sí? Entonces, hablando de nuestro electrodo polarizado negativamente,
pues vamos a tener las cargas positivas, que más un electrón, pues vamos a tener un hidrógeno absorbido, ¿no? Dentro, es decir, adherido a la superficie a través del fenómeno de fisisorción, ¿no? Que posteriormente, ¿sí? Va a haber una reacción química, ¿no? Entonces esta fisisorción mantiene pegados a estas cargas positivas, ¿no? Entonces, en general, bueno, vamos a tener una polarización negativa, fuente de electrones que está en el electrodo va a adherir a las cargas positivas, y con ello vamos a tener entonces un hidrógeno absorbido, fisisorbido, ¿sí? Y en la unión de estos dos hidrógenos fisisorbidos, pues vamos a poder producir hidrógeno. Este potencial, en este caso para el electrodo polarizado negativamente, que es donde se produce hidrógeno, vamos a poder cuantificarlo por la ecuación de Tafel, que es la que tenemos acá, que como pueden ver depende de I. En este caso I representa la densidad de corriente, es decir, cuánta corriente por metro cuadrado fluye sobre el electrodo, ¿no? Por ejemplo, aquí les muestro algunos materiales. Por ejemplo, podemos hablar del níquel, del hierro, del platino, del oro. Y fíjense, aquí vemos la pendiente de Tafel para cada electrodo, para cada material. Esta pendiente está dado en milivolts, si no mal recuerdo, sí, en milivolts. Y bueno, es una resistencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, tenemos 105, es una resistencia relativamente baja comparada con los demás para el platino. Interesante dato es que pueden fluir 4 amperes por cada metro cuadrado. Entonces, esto es muy interesante porque nos permite una densidad de flujo alta para un valor de resistencia bajo. Comparado con todos los demás, el platino es ahora sí que el mejor candidato, ¿no? Sin embargo, este material es pues caro. Otro candidato, de acuerdo aquí a la lista, podría ser el níquel, ¿sí? O el hierro, ¿sí? Que pues tenemos una resistencia no muy lejana a la del platino, y bueno, tenemos resistencias densidades de corriente pues muy parecidas entre estos dos. Me parece que el hierro sería un material ideal porque pues tiene una relativa densidad de corriente alta y una resistencia pues relativamente baja, ¿no? Sin embargo, comparada con el platino, pues estamos muy lejos. Ahora, hay otras características interesantes que habría que analizar. En este caso, el hierro es un electrodo, me parece que es un electrodo reversible. Entonces, eso quiere decir que se degrada en el proceso de la electrólisis. Otro candidato podría ser el oro, bueno, pero pues también es caro comparado, por ejemplo, con hierro, con níquel. Entonces, más o menos es así como podemos nosotros elegir el tipo de material. Bien. De manera análoga o de manera muy similar va a suceder algo con el electrodo polarizado positivamente, donde van a haber iones OH menos absorbidos y que van a dar partida a una fuente de electrones, ¿no? Entonces, un OH menos absorbido nos va a dar un OH absorbido más un electrón o una fuente de electrón, ¿sí? En general esto va a producir oxígeno, ¿no? un oxígeno absorbido a la superficie. Eso también, este potencial generado va a ser
cuantificado por una ecuación similar, ¿sí? Donde también va a depender de la densidad de corriente, ¿sí? Bueno, aquí algunos materiales que podemos utilizar y que podemos comparar, ¿no? Entonces aquí sí puse las unidades, entonces es en milivolts, como les comentaba. Bueno, en este caso el platino no es un buen candidato, ¿sí? Porque pues tenemos una densidad, aunque tenemos una resistencia muy baja, tenemos una densidad de corriente muy pequeñita, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si nosotros hacemos fluir varios amperes, ¿sí? Primero que nada, para hacer fluir, digamos, un amper, pues necesitamos varios metros cuadrados para poder tener esta resistencia tan pequeñita, ¿no? Si quisiéramos reducir el área, ¿sí? Tendríamos que subir el voltaje, y eso pues va a hacer que suba nuestra densidad de corriente, y a su vez la resistencia, o más bien las pérdidas, van a ser mayores. Un mejor candidato para el platino, mejor candidato que el platino, perdón, sería el níquel, podría ser, o tal vez hierro, ¿sí? Ese sería un mejor candidato relativamente, ¿no? Habría que hacer bien la cuantificación, pero de entrada pues tenemos una densidad de corriente muy por encima al platino, ¿sí? Muy por encima, son varias veces lo del platino, y en términos de la pendiente de Tafel o la resistencia, pues no son tantas veces. Pues, tal vez un buen candidato es el hierro, y además sería económico. Bien, otro tipo de resistencia, pues comentábamos, es la resistencia por transporte iónico. Decíamos que una vez que se dan estas reacciones, todo este proceso de absorción o fisorción en los electrodos, ruptura de enlaces, cedimiento de carga, absorción de carga y formación de estos dos gases, pues tiene que haber una comunicación entre los dos electrodos a través del medio acuoso, en este caso el agua con electrolito. Y bueno, por sí sola el agua tiene una conductividad iónica baja, entonces se tienen que agregar estos componentes como el hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, para poder mejorar la conducción iónica. Entonces esta conducción se puede modelar a través de la relación empírica que aquí se muestra, ¿sí? Que va a depender sobre todo de la concentración del electrolito. No significa que a mayor concentración mejor conductividad iónica. Hay un punto en el cual la conductividad iónica se empieza a perder y empieza a ocurrir la conductividad eléctrica, ¿no? Entonces se forma un puente entre un electrodo y otro, y eso pues termina en un cortocircuito. Pues por eso es muy importante me voy a adelantar un poco, la distancia entre los electrodos, ¿sí? Mientras más pequeña esta distancia, pues menos distancia la que tienen que recorrer los enlaces, los que tienen que recorrer los iones, ¿sí? Entonces mayor concentración o demasiada concentración de los electrolitos, pues puede hacer que también se genere un cortocircuito y empiece a haber conducción eléctrica. Entonces debe de haber una concentración ideal, ¿sí? Bueno, además de eso también tenemos el diafragma, que también va a generar una resistencia a la conductividad iónica, ¿no?
Eso, bueno, va a depender de las características propias del mismo diafragma. Y bueno, también el tipo de electrolito es muy importante, ¿no? El hidróxido de potasio tiene una mejor conductividad. Sin embargo, esto se puede solventar con agregando una proporción extra de hidróxido de sodio para poder comparar, ¿no?, entre uno y otro. Entonces, bueno, no es tan relevante en el caso de estos dos, pero sí, si comparamos con otro, por ejemplo, podríamos pensar en un bicarbonato de sodio. Sí tiene una conductividad muy por debajo, e incluso aunque agreguemos demasiado bicarbonato, no vamos a alcanzar la conductividad iónica que pueden tener estos dos, ¿no? Hidróxido de sodio y hidróxido de potasio. Esto se los comento en la experiencia que he tenido. Llega un momento en el que se satura el líquido, y pues ya por más que agreguemos ya no va a haber más efecto. ¿Cómo podemos mitigar estas pérdidas? Bueno, una de ellas es teniendo la concentración adecuada. A medida que el proceso va avanzando, esta concentración va variando, entonces es importante estar siempre monitoreando la concentración. Por otro lado, podemos agregar agitación al sistema para poder llevar las especies de un lugar a otro. Sin embargo, aquí pues viene la contraparte, que es que agregar agitación implica un gasto de energía extra, ¿no? Porque pues ese movimiento tiene que venir de un motor, a lo mejor de unas hélices, estas hélices impulsadas por un motor que pues gasta energía, ¿no? Entonces también ahí habría que ver un buen balance entre el sistema de agitación. Bueno, otra pérdida más son las burbujas. Una vez que se dan las reacciones, se generan burbujas, ¿no? Entonces les comentaba que por un lado vamos a tener oxígeno en estado gaseoso, por otro lado hidrógeno en estado gaseoso, ¿sí? Estas burbujas se empiezan a generar muy pequeñitas, ¿sí? Y la diferencia de la fuerza por diferencia de densidad todavía no es lo suficiente cuando están muy pequeñas para ganarle a las fuerzas de absorción o de fisisorción que se da entre la misma burbuja y el electrodo, ¿sí? O sea, una vez que se forma la burbuja queda pegada, queda adherida al electrodo, y pues necesita crecer lo suficiente como para poder desligarse del electrodo, ¿no? Y luego, ya que está suelta, ya que está libre del electrodo, pues también tiene que tener el tamaño suficiente para poder romper la fuerza viscosa del mismo fluido, ¿no? Para poder irse abriendo camino hasta salir a la superficie, ¿sí? Esto es a nivel pequeño, a nivel micro. Y lo mismo sucede con el hidrógeno. Entonces, pues estas burbujas, aquí les muestro una imagen donde la burbuja está adherida a la superficie del electrodo. Entonces aquí está el efecto, en esta interfaz, el efecto de la fisisorción, es decir, una tensión, ¿sí?, entre las dos fascias, ¿no?, entre la fascia del electrodo y la fascia de la burbuja. Y además la burbuja está inmersa en un líquido que tiene viscosidad, ¿no? Y entonces, para poder ir abriendo, ir rompiendo, ir moviendo al fluido para que la burbuja suba, también tiene que tener una fuerza. Entonces tiene que tener un tamaño suficiente para poder salir. Y mientras no tiene el tamaño suficiente, pues está ocupando un área, ¿sí?, y en esta área ya no se da reacción, es decir,
mientras están generando las burbujas o están teniendo el tamaño adecuado, están ocupando una área, y mientras entonces el electrodo reduce su área de contacto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, aquí la ecuación que modela pues las tensiones involucradas, ¿no? Las tensiones en la interfase sólido-vapor, sólido-líquido y líquido-vapor. Muy bien, pues ya comentamos acerca de las pérdidas. Estas pérdidas están involucradas prácticamente en todo, incluso en la mayoría de las celdas electroquímicas, sobre todo en estas que nos interesan para producir hidrógeno, ¿no? Bien, las celdas, en el caso de un electrolizador de agua, hay una energía mínima para romper la molécula de agua. Y se puede dar a conocer de dos formas. Una es a través de un potencial, es decir, de un voltaje, y otra manera es a través de la energía libre de Gibbs, ¿no? O a través de términos de energía, ¿no? Y ambas están conectadas, es decir, este potencial E está conectado a una energía libre de Gibbs. Cuando hablamos de un potencial estándar, ¿sí?, como en este caso simbolizado por el superíndice 0, eso quiere decir, bueno, que son condiciones de una atmósfera a temperatura 25 grados y en una concentración 1 molar. Entonces, por así decirlo, el voltaje mínimo para romper la molécula es 1.23 volts, que tiene su equivalente en energía, que son 237.2 kilojoules a una temperatura de 25 grados, y toda esta energía es para disociar una mol de agua, ¿no? Entonces esto es lo mínimo. Sin embargo, en la industria se utiliza de 2 a 2.2 volts. ¿Eso qué quiere decir? Si incrementamos el voltaje de acuerdo a nuestra relación, es que la energía necesaria es mayor. Entonces eso quiere decir que para poder satisfacer a una demanda ya en la industria, pues tenemos que subir el voltaje, ¿no?, de 2 a 2.2. Y esto es pues principalmente a las pérdidas que ya hemos comentado, ¿sí? Si nosotros hacemos mejorías seleccionando los materiales adecuados, haciendo un buen balance con el electrolito en su proporción, a lo mejor agregándole una especie de agitación muy bien equilibrada que no demande demasiada energía esta agitación, vamos a poder reducir estos voltajes, ¿no? Podemos cuantificar la eficiencia de de las celdas. Existen dos formas. Una es la eficiencia farádica y otra es la eficiencia térmica. En este gráfico, bueno, vamos a entenderlo un poquito mejor. Es un gráfico del voltaje utilizado en la celda en función de la temperatura. Vean, por aquí vamos a tener los 1.23 volts y nos vamos a los 25 grados, a lo mejor aquí son 100, 50, 25 por aquí, ¿no? Pues más o menos vamos a estar aquí, 1.20 y tantos volts, y este es, por así decirlo, el mínimo, ¿no? Entonces vamos a poder comparar el voltaje utilizado, ¿sí?, con el mínimo requerido, que es 1.23, ¿no? Sin embargo, pues las celdas tienen los electrolizadores tienen una característica interesante, en este caso los alcalinos, y es que entre 1.23 y 1.48 no generan calor, ¿sí? No quiere decir que no hayan pérdidas, sí las hay, pero no se calientan, ¿sí? Esto es una ventaja en términos de eficiencia, pero también es una desventaja, ¿no? Porque a medida que
la celda está más caliente, el proceso es más violento, y entonces podemos tener un flujo mayor, o un flujo un flujo mayor de hidrógeno, ¿no? Que es algo con lo que hay que jugar, ¿no? A veces decimos, bueno, una celda muy eficiente, pero la producción es muy lenta. Entonces eso implica tener un electrolizador más grande, más gasto de material, más masa, etcétera. Necesitamos reducir el tamaño, entonces lo hacemos más pequeño, pero para satisfacer la demanda entonces tenemos que subir un poco el voltaje, y eso implica más pérdidas, ¿no? Entonces, otra manera de cuantificar la eficiencia es a través de la eficiencia térmica, y toma en cuenta el voltaje mínimo para empezar a generar calor, ¿no? Para que la celda se empiece a calentar, ¿no? Entonces, dentro de esta franja, pues es una reacción endotérmica, es decir, sin generación de calor. Y por encima de los 1.48 vamos a tener una reacción exotérmica. Aquí les muestro un gráfico de la aportación de cada una de las pérdidas. Entonces, como pueden ver, esta gráfica es las pérdidas totales, y la que mayor contribución tiene, ¿sí?, a diferentes densidades de corriente es las pérdidas por burbujas, ¿sí? Lo que mayor contribuye a las pérdidas es las pérdidas por burbujas. En segundo lugar tenemos las pérdidas vinculadas al electrolito, es decir, al transporte iónico que también conecta a la membrana, ¿no?, al diafragma. En tercer lugar tenemos ánodo, ¿sí?, y después cátodo, es decir, a las pérdidas por sobrepotencial, y en último lugar a las pérdidas eléctricas, ¿no?, del circuito eléctrico por los conductores. Estos electrolizadores pueden configurarse de dos maneras. La primera es la monopolar, donde el voltaje de trabajo es pequeño, por ejemplo 2.2 volts, y pues la terminal positiva va a ir conectado a diferentes electrodos, y lo mismo que para la terminal negativa, a diferentes electrodos, y en cada uno de los electrodos vamos a poder producir ya sea oxígeno o ya sea hidrógeno. En resumen, aquí trabajamos a voltajes pequeños. Mientras más celdas agreguemos, más corriente. Entonces vamos a trabajar con corrientes altas, voltajes pequeños, corrientes altas. En este otro caso, una configuración bipolar, vamos a tener un voltaje de trabajo alto en función de el número de placas, que es N, ¿no? Si queremos que por cada una de las placas reciban una intensidad de voltaje, reciban una tensión de 2.2 volts, entonces tendríamos que ver cuántas placas. Bueno, a ver, supongamos que tenemos una fuente, o sea, lo podemos ver de diferente manera. Supongamos que tenemos una fuente de 12 volts, por ejemplo, y queremos que por cada par de placas fluya 2.2 volts, ¿no? Entonces, ¿cuántas placas son las que deberíamos utilizar? Es la pregunta. Entonces tendríamos esos 12 volts, ¿sí? Entre los 2.2 que requerimos, entonces pasaríamos sumando el más 1, ¿no? Serían aproximadamente 6.45, 7 placas, ¿sí? O podemos verlo de otra manera. ¿Cuál es el voltaje que requerimos para alimentar, por ejemplo, 10 placas, ¿no? Entonces tendríamos 10 menos 1 por 2.2, necesitaríamos 19.8 volts, ¿sí? Bien,
Otra característica interesante de este tipo de celdas es que solo las celdas que están en los extremos son las que reciben la polarización directa de la fuente. Y aquí está nuestra fuente y tenemos una terminal positiva que conectamos a un electrodo. Aquí tenemos la terminal negativa que conectamos a otro electrodo. Este electrodo se va a polarizar ya sea negativa o positivamente, y esta misma polarización va a polarizar a las demás placas intermedias que no van a estar conectadas con la fuente, ¿sí? Van a estar separadas. Entonces vean aquí, si tenemos una polarización positiva, la placa por un lado se va a polarizar negativamente y por el otro lado positiva. Entonces en este lado de la superficie vamos a producir hidrógeno y en este otro lado oxígeno. Este tipo de celdas, pues como ya comenté, va a trabajar a voltajes altos, a corrientes bajas, lo que va a poder hacer un poquito más eficiente a la celda, pero va a ser un poquito más complicado poder capturar a este hidrógeno de manera individual, ¿no? Así puramente hidrógeno. Por este otro lado, pues va a ser un poquito más fácil, ¿no? Porque en cada completa placa vamos a producir solamente un elemento. Y bueno, con eso terminamos esta presentación.